Buenas noches, bienvenidos. Domingo 17 de mayo, hoy domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos de gran trascendencia que se han producido en nuestro país, señores, apenas en las últimas 48 horas. Gracias por acompañarnos y le damos primero la bienvenida a Carmen Ortiz. Bienvenida, Carmen. Gracias, Juan Luis. Bienvenida, Pablo Hurtado. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Y bienvenido, Philip Chicola. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Pues es un gran gusto tenerlos a ustedes con nosotros. Paola, prácticamente... ¿Dos de los empapados de ayer? ¿Les puedo presentar así? Bueno, yo creo que aquí hay 4 empapados del día de ayer. Mojó menos que ustedes, parecían zanates, la verdad. Porque yo vivo muy cerca, entonces... Pudo movilizarse con rapidez. Pude movilizar con rapidez, así es. Pero eso significa que llegaste después de la tormenta. Exactamente. Philip, ¿dónde vivió la tormenta? Justo caminando para el parque me cayó la tormenta. Yo recibí la tormenta, en cambio, en la tarima que Canal Antigua preparó el día de ayer. Al principio estaba, digamos, mejor guarecido que el resto de los manifestantes, porque estaba debajo del toldo encima de la tarima. Pero luego el toldo se volvió, francamente, solo un símbolo, porque la lluvia caía de todas partes. Es difícil ver una lluvia así de intensa. Se ven con frecuencia en la Boca Costa, se ven en la costa. Es más difícil verlo aquí en el Valle de la Capital. Ayer hubo una lluvia verdaderamente impresionante a eso de las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución, en el Valle Central de la ciudad de Guatemala. Pero, señores, más impresionante que esa lluvia fue verdaderamente presenciar a más de 60,000 personas en el momento en que estuvimos todos reunidos en la Plaza de la Constitución, pero muy probablemente hasta 80,000 personas entre quienes entraban y salían de la plaza durante el periodo de la lluvia, protestando en contra de lo que se considera un sistema político corrupto. Miles y miles y miles de personas que llegaban prácticamente de todos los puntos del país. La reunión, la manifestación espontánea más grande y más heterogénea de la que Guatemala tenga memoria. Podemos hablar ahora ya de la manifestación más grande que se haya visto en nuestro país a lo largo de toda su historia. Ese himno nacional, cantado muy poco después de las 4 de la tarde, a voz en cuello por más de 60,000 gargantas, porque eso era exactamente lo que estábamos haciendo las personas que estábamos en la Plaza de la Constitución. Es uno de los momentos más emotivos de la historia de nuestro país. Es un momento para recordar y para contarle a nuestros nietos. ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente fue muy conmovedor. Creo que a mí me llenó de emoción ver esa heterogeneidad de la que hablaba Juan Luis. Ahí había empresarios, fue muy emotivo cuando las diversas universidades se encontraron ante la Corte Suprema de Justicia y desde ahí caminaron para la Plaza Central. Había empresarios, había familias completas, personas de la tercera edad, habían campesinos, habían indígenas. Hubo una ceremonia maya también frente al Palacio Nacional y consecuentemente pues las demandas fueron por demás variadas. Hubo demandas para que renunciara el presidente Otto Pérez Molina y algunos miembros de su gabinete. Hubo demandas, por ejemplo, de rechazo a la clase política, que incluye a diputados y que incluye a los mismos candidatos que están corriendo para la próxima contienda electoral. Consecuentemente, rechazo al proceso electoral. Me llamó la atención también ver el rechazo manifestado al monopolio de la televisión. Y también una demanda muy clara porque se aplique la extinción de dominio a aquellos funcionarios que pues han desfalcado al Estado. A mí lo que me provocó fue esperanza de ver todas esas consignas. A título personal, la mayoría, diría yo, hechas en casa antes de salir a la protesta. En cartulinas blancas. Gente con consignas que creo que antes del 16 de abril, cuando se destapa el caso de la línea, no había ese nivel de información tan detallado de los ciudadanos de un caso de corrupción o un caso político. La gente, por ejemplo, hablando de la R, me encantó una pancarta que yo tuiteé que decía ni Rosita ni la rana, la R es Roxana. Una participación de la gente, y vi unos muchachos que llevaron un gran hueso que decía gobierno. Corrupción de otro unos lado. Muchachos con un cartel transparente que decía transparencia. Las consignas de buscar transparencia, de demandar cambios, fue lo que a mí me provoca una sensación de esperanza dentro de todo este proceso. Es que, a ver, si bien, como decía Carmen, hay una multiplicidad de demandas y que pareciera que la renuncia ya a fase 1 tenía un objetivo en común, que era pedir la renuncia de Roxana Valdetti. Sí. Alcanzaba ese objetivo y, como siempre ocurre en este tipo de movilizaciones,
digamos que se dispersa el mensaje. Entonces hay quienes hoy piden la renuncia del presidente, hoy hablan de una depuración más profunda, hoy hablan de no te toca Valdizón, en fin, hoy hay 4 o 5 mensajes fuertes pululando en el ambiente. Pero la narrativa subyacente a todos esos mensajes es una oposición a un modelo, es el modelo de un Estado como botín. Indistintamente de si yo estoy manifestando mi rechazo contra Otto Pérez, contra Manuel Valdizón, contra la televisión abierta, contra Joviel Acevedo, el rechazo subyacente que está saliendo a flote es: yo ya estoy cansado que utilicen al Estado de Guatemala como una fuente de enriquecimiento para grupos políticos, partidos, ministros, dirigentes sindicales, en fin, todos los que de alguna u otra forma han venido a utilizar la piñata del aparato público. Tú lo articulas bonito, pero yo creo que hay una reacción más sencilla que eso. Simplemente estaban diciendo: dejen de robarnos. Ya nos hartamos de que nos estén viendo la cara. Veamos quién... Pero déjenme decir algo, señores. No es solo dejen de robar. A mí me parece que frente a lo que estamos en la Plaza de la Constitución, es a un grupo gigantesco, muy grande, de manifestantes que tienen convicción la suficiente para llegar de manera espontánea, no ser acarreados, no ser llevados por nadie y no recibir nada a cambio de llegar a ese lugar, con suficiente convicción para hacerlo de manera propia y con ideas claras. Cada uno de los grupos tiene diferentes ideas. A mí me impresionó encontrar médicos sindicalizados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que lo jaloneaban a uno como periodista para explicarle: estamos hartos de que se abuse de los fondos de seguridad social y no se atienda al paciente como se le debe atender. Y nos dijeron que querían que la CICIG llegara al instituto porque todos los sindicatos, excepto ellos, ya estaban cooptados, nos explicaba el dirigente, cooptados por la junta directiva, y que ellos querían pedir a la comisión que metan también investigación. A mí me pasó lo mismo con un trabajador de Covial. Llega un trabajador de Covial a decirme: viera la forma como están manejando los negocios de la obra pública, a mí me gustaría que investigaran, sería bueno que ustedes como medio le entren. En fin, digamos que creo que también mucho servidor público, mucho empleado público de rango medio. Yo encontré médicos del Roosevelt y médicos del San Juan protestando. Médicos que te pedían: tiene que parar esto. Nosotros necesitamos insumos para poder atender a las personas que están ahí. Nosotros tenemos que frenar el robo hormiga, pero además el robo que no es de hormiga sino de elefante, ese gigantesco de la compra de los medicamentos y los abastos, el equipamiento para los hospitales. Filip, te interrumpí. Yo lo que veo es una serie de grupos y de personas con unas convicciones sólidas, firmes y bastante más articuladas. Paola, yo no lo veo solo como nos oponemos a la corrupción y queremos que paren de robar. Queremos un Estado eficiente, queremos un país mejor organizado. Porque veamos un poco el movimiento. El movimiento es la expresión de la clase media guatemalteca. Y esa clase media guatemalteca comparte las dos caras negativas del sistema. Porque por un lado le toca cargar parte del peso de la procesión, porque es quien paga, es el segmento sobre el cual recae gran parte de la recaudación tributaria. Pero al mismo tiempo es el segmento que voltea a ver y le gustaría que el Estado le dé seguridad social efectiva, no le da. Le gustaría que el Estado le dé educación o salud pública, no le da. Entonces tiene que incurrir en gastos privados para llenar el vacío de un Estado ineficiente. Y ese creo yo que es el punto central de todo esto y que a veces se queda como escondido, no se ve, no está como en la superficie, y es la importancia de las clases medias. Hoy por hoy nos damos cuenta que una clase media realmente informada puede incidir en las decisiones, en los poderes públicos para hacer valer sus derechos. La clase media es cohesión social, la clase media es estabilidad y sobre todo la clase media para mí es el antídoto perfecto para el populismo. En consecuencia, ha sido una clase que por años ha estado descuidada por los diferentes gobiernos, que no ha sabido apreciar el valor que tiene una democracia y que hoy por hoy yo creo que esta también es una de las lecciones aprendidas, como bien decía Filip. Pero una autocrítica, esa clase media en la que yo me siento parte ha sido muy desinformada y poco interesada en entender los procesos políticos del país. En la medida en que esta clase media está entendiendo por qué todos esos servicios los está pagando de su bolsillo, a pesar de que está asumiendo la mayor carga tributaria, reacciona y exige. Ojalá se quede ese hábito de entender estos procesos y que no se quede solo en el error. Y hay otro elemento que también me llama la atención, porque creo que hay también un descontento de este segmento de clase media urbana y que ya vemos que
que se expandió rápidamente a núcleos urbanos en el interior del país e incluso núcleos rurales. Vean la movilización de los 48 cantones hace un par de semanas. También hay otro sentimiento, y es el sentimiento de que los partidos políticos hoy abandonan a la clase media y en su estrategia de llegar a administrar el botín recurren al clientelismo, al populismo y a diferentes herramientas demagógicas para tratar de comprar el voto de los segmentos más empobrecidos del país y que tienen más necesidades. Entonces, básicamente hoy aquí hay un modelo de redistribución de la riqueza. Y el modelo de la redistribución de la riqueza es: yo, partido político, aspiro a llegar a la piñata, a beneficiarme de ese botín que la paga la clase media, y lo hago apalancándome en una estrategia electoral en la cual voy a tratar de gestarme la mayor cantidad de votos entre los segmentos más empobrecidos del país vía clientelismo. Entonces aquí como que la clase media se siente que el Estado no le da, que es quien está pagando los costos, que es quien le está quitando, y aparte de eso se están saltando encima mío para llegar al poder. Yo creo que hay algo que plantear. No es solo que el Estado no me dé, es que el Estado no está siendo eficiente. A ver, señores, si nosotros lo que queremos es construir una sociedad moderna, competitiva, próspera en términos generales, entendemos todos los que estamos sentados aquí en la mesa y muchas de las personas que nos ven por televisión que lo que más necesitamos es invertir en un sistema educativo que le abra oportunidades a muchos guatemaltecos. No tenemos ese sistema educativo. No vemos que nuestros dirigentes gubernamentales, políticos, no los vemos, ni siquiera sindicales, esa es la verdad. No los vemos suficientemente preocupados por mejorar ese sistema educativo. Y pensamos que a mediano y largo plazo, como guatemaltecos, vamos a tener que seguir dependiendo de una mano de obra, de unas realmente desventajas competitivas enormes, como lo son una mano de obra que no tiene calificación para asumir trabajos y por supuesto atraer inversiones y hacerse cargo de ellas, que son mucho más ambiciosas y mejor remuneradas. Es que el país no puede seguir caminando con un sistema político que se preocupa sobre todo del enriquecimiento de las clases gobernantes y del pago a quienes son sus socios en esta distribución de riqueza de la que hablaba Philip. No solo la mano de obra no calificada, sino una ciudadanía que no puede ejercer en libertad sus derechos porque es engañada permanentemente y es instrumentalizada por todos estos candidatos populistas. Pero yo sí quiero resaltar que el día de ayer hubo una consigna que creo que que hay que poner aquí sobre la mesa, y es la de esto apenas empieza. Y yo quisiera pensar en aras de lo que estamos discutiendo, que efectivamente esto apenas empiece y que los guatemaltecos sigamos presionando por ese tipo de reformas que nosotros necesitamos para poder recobrar nuestra dignidad y el orden perdido. Yo veo una preocupación, sí, de los que aspiran a ocupar la presidencia en estas elecciones, de este movimiento que está pidiendo una lucha contra la corrupción. Ya lo he dicho antes, pero lo repito. Hay un spot de Sandra Torres en el que está diciendo no más, y hay un niño que dice no más corruptos. El spot de Roberto González, o La Valla, tiene una rata, así habla de corrupción, y Jimmy Morales también dice ni ladrón ni corrupto. Parecieran muy preocupados de lo que este movimiento puede afectarles en sus campañas, en sus ofertas electorales, de cómo podría, en vez de ayudarles, generarles rechazo. Me parece muy sano que ninguno se haya presentado a la marcha de ayer, a la protesta. No hubo, yo no vi políticos, no vi cuadros. Pero eso no solo es saludable, Paola, sino que realmente habría sido objeto de rechazo. Sí, hubiera sido muy imprudente. Y en términos generales, puede generarles más rechazo que cualquier otra cosa. Yo encuentro que los manifestantes tienen una relativa aversión, hay un rechazo mayor sobre todo hacia el candidato Manuel Valdizón. A mí me parece que la manifestación del día de ayer tuvo por objeto tanto al presidente Pérez Molina y a su gobierno como a Manuel Valdizón y a su partido. A mí me parece que para la campaña de Valdizón y para el partido líder, lo que se está desarrollando en este momento en el país es un movimiento de rechazo que difícilmente logra frenar cualquier candidato en cualquier parte del mundo. Señores, yo veo hoy imágenes en las redes sociales de guatemaltecos que están pintando con pintura blanca por encima de esas pintas abusivas del partido líder en carreteras, en árboles, en postes. Hay un movimiento que se está genuino y espontáneo de ciudadanos que está viniendo a decirle: aquí está el freno para usted, hasta aquí está este lugar. Hasta aquí te lo permití. Y yo veo que empiezan a surgir, lo discutía con Carmen hace apenas unos minutos, ciertas manifestaciones preocupantes de conatos de violencia. Ese que se da, por ejemplo, en el estadio Las Gardenias en Coatepec, el video que hemos visto todos hoy en esta tarde, tuiteado y retuiteado y presentado en Facebook también, y presentado por
el Canal Antigua, entre otros, de un hombre que amenaza con darle plomo a una persona que durante un mitin del partido líder estaba dispuesto a levantar una pancarta en contra del señor Valdizón. Esa clase de cosas, el otro hombre señalando con un arma, apuntando con un arma a una persona que se manifestaba también en Mazatenango. Estamos hablando de dos zonas, Coatepeque, la costa en términos generales. Todas las tierras bajas, diría mi esposa, son áreas fuertes de Manuel Valdizón. Ahí estamos empezando a ver un movimiento de protesta y de resistencia contra esa candidatura. Hace falta una medición en términos generales. No sé si Philip conoce alguna reciente. Esa es la imagen, miren, de la persona que llega. Si levantan algo, les voy a dar plomo, les dice, ¿verdad? Te va a caer plomo. Al que levante una pancarta le va a caer plomo. Así es. Eso es en el estadio de Coatepeque. La imagen está recogida, me parece a mí, de manera diáfana y se escucha muy bien lo que esa persona está diciendo. Es obvio que está identificado como alguien del partido líder y lo que yo veo realmente es una tendencia que no sé hasta dónde pueda llegar, pero, Juan Luis, que va en detrimento del partido. No creo que eso necesariamente venga de la dirigencia de una organización, de decir, ofrecerle plomo al que levante cartel. No. Pareciera que son no, esa es una iniciativa, un tonto con iniciativa, diría mi papá, que se toma pero es un tonto peligroso. Un tonto peligroso, porque en cualquier momento tú no sabes en qué momento esto se va a salir de las manos. Yo creo que los candidatos deben de estar muy preocupados por sus correligionarios y cómo van a mantener y controlar este tipo de situaciones. Y aparte recordemos una cosa, es que los partidos políticos aquí en Guatemala son federaciones de eso. Aquí cada partido político, el control efectivo que tiene sobre sus estructuras locales es nulo. Entonces, así como este tipo en Coatepeque, es que es una federación de caudillos. Un tonto con iniciativa. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo en Coatepeque, lo que pasa es que alguien le tomó el video y tuvo la iniciativa de tomarle el video y se viralizó. Pero ese tipo de casos deben de existir prácticamente en todo el país. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Probablemente no es una decisión desde la cúpula central del partido decir a todo el que se esté manifestando contra Valdizón ofrézcanle plomo. Pero a nivel local, en donde hay tal nivel de anarquía, en donde el Tribunal Supremo Electoral no tiene capacidad de llegar. Ni los partidos control sobre y es más, ni siquiera las mismas fuerzas de seguridad del Ejecutivo tienen capacidad de ejercer control efectivo. Y donde estamos a merced del crimen organizado, de los poderes locales y las mafias locales, ese tipo de expresiones ha de ser común. Aquí lo que está pasando es que la gente lo está denunciando. Lo está denunciando, pero ese tipo de expresiones ahora va a enfrentarse con un creciente movimiento antisistema de diferentes núcleos de votantes que van a decir, yo no estoy de acuerdo con Valdizón. Señor, la pregunta del millón es, ¿hasta dónde va a llegar? Yo no quisiera pensar que en algún momento va a haber un enfrentamiento entre ese status quo, establishment, pero ese es el riesgo. Y este nuevo movimiento. Señores, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir alrededor de una pregunta a la que de una vez le anticipo que no tenemos respuesta. Después del 16 de mayo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que los guatemaltecos podemos prever? Ya venimos.